Buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a los convocados para la 18ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 13:08 del lunes 19 de mayo de 2025, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, para lo que solicito al secretario técnico prosiga en consecuencia, por favor. Con su venia, Presidenta, buenas tardes a todos. Me permito la lectura a la lista de asistencia de los integrantes de este Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. Gracias. En representación de la síndico procuradora, licenciado Juan Eduardo Rodríguez Carvajal. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, licenciado Ricardo Rafael Ornelas. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, licenciada Laura Esther Ontiveros Manrique. Presente. Muchas gracias. Presidenta, me permito informar que para efectos del quórum legal se trata de la totalidad de los convocados para sesionar. Gracias. Existe el quórum legal para llevarse a cabo la sesión. Los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretario técnico, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, dará lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Como punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Como punto número 4, presentación del acta correspondiente de la 17ª sección extraordinaria de fecha 14 de mayo del 25 para su revisión y posible aprobación. Como punto número 5, presentación, discusión y su caso aprobación de la ampliación del caso para responder a 32 solicitudes de acceso a la información. Como punto número 6, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección Administrativa de Regidores para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, identificada con número de folio 495. Como punto número 7, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total requerida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, identificada con número de folio 478. Como punto número 8, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total requerido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, indicada con número de folio 481. Como punto número 9, clausura de la sesión. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. Ninguna. ¿No? En virtud de que no existen observaciones, secretario técnico, les solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. El siguiente punto es el número 5, presentación del acta correspondiente a la 17ª sesión extraordinaria de fecha 14 de mayo de 2025 para su revisión y posible aprobación. Les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas: aprobación del acta de la sesión anterior, la ampliación del plazo de 10 días adicionales para dar respuesta a 2 solicitudes de acceso a la información, la aprobación de un proyecto de clasificación de información reservada y la aprobación del cambio de modalidad a consulta directa para la atención de 2 solicitudes de acceso a la información. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. Ninguna. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito someta a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucción de la presidenta de este comité, de conformar con el artículo 47 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la acta citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de la acta. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la 17ª sesión extraordinaria del 2025 del 25º Ayuntamiento de Tijuana del Comité de Transparencia. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, para otorgar respuesta a solicitudes de información y de atención de obligaciones de transparencia. Una vez completada de lectura, y exponga el siguiente punto del orden del día, por favor. Por instrucción de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión
se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local, y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto en lo anterior, me permito la lectura y exponer el siguiente punto a tratar, que es el número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para responder a 32 solicitudes de acceso a la información. Al respecto, les informo que entre los días 2 y 7 de mayo de 2025 se recibieron 115 solicitudes de acceso a la información, de las cuales fueron turnadas para su atención a las dependencias competentes y que de esta cantidad requieren la intervención del comité para 32 solicitudes. Las solicitudes en cuestión están comprendidas entre las que tienen el número de folio 507 hasta el 620, incluyendo diversos folios dentro de este intervalo, en donde se requieren datos relacionados a comisiones oficiales del personal directivo, movimientos del personal de base, nóminas, contratos de honorarios, bitácoras de mantenimiento, informes de auditoría, arrendamiento de inmuebles, padrones de proveedores, uso de vehículos oficiales, así como información sobre recursos humanos, materiales y operativos asignados a distintas dependencias, en particular a Oficialía Mayor y las nuevas secretarías municipales. Respecto a la atención de estas solicitudes, se informa que en su mayoría serán atendidas por Oficialía Mayor, específicamente las solicitudes entre el rango de la solicitud 509 a la 603, que versan sobre temas administrativos de personal y bienes patrimoniales. Sin embargo, también se turnaron solicitudes específicas, como por ejemplo la solicitud 509, que será atendida por la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Económico, entre otras. La solicitud 620 será atendida por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, así como la 516 en conjunto con la Oficialía Mayor. Para atender lo solicitado y con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Transparencia del Estado, las áreas solicitan la ampliación de 10 días hábiles adicionales con la finalidad de estar en posibilidad de otorgar una respuesta en tiempo y forma, a verse imposibilitados para atender de manera inmediata debido al actual cúmulo de trabajo y toda vez que se requieren analizar la recolección, integración y a su vez análisis de la información dada la naturaleza y volumen de lo requerido. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. Ninguna. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, le solicito de lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación, por favor. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 01, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se aprueba la ampliación por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información antes referidas al término establecido inicialmente para su contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección Administrativa de Regidores para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 496. Se informa a este comité que se recibió una solicitud mediante la cual se requirió información relacionada con las comprobantes, recibos y o facturas del 8 de marzo al 20 de abril de 2025 de la regidora Melissa Pacheco Silveira para el ejercicio de diversas partidas presupuestales asignadas. Por lo anterior, y después de la búsqueda de la información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación de confidencial parcial de 6 facturas de proveedores, las cuales contienen los siguientes datos personales: el registro federal de contribuyentes, el número de serie de certificado de sello digital del SAT y del emisor, el sello digital del SAT y del emisor y el código bidimensional QR. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los titulares. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, le solicito de lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 6 facturas de proveedores por contenido confidenciales para atender lo requerido en la solicitud 496. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor.
Gracias, Presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total requerido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con número de folio 481. Al respecto se informa que se recibió una solicitud que requería información sobre los funcionarios públicos y empresarios que cuentan con escoltas asignados por parte de la Fiscalía. Se requieren datos sobre escoltas asignados por este ayuntamiento entre las fechas de enero de 2024 al mes de abril de 2025, incluyendo beneficiarios, elementos asignados, la dependencia que realizó la autorización del uso de recursos, fechas, gastos y justificación. También se requiere documentación que sustenta la asignación de escoltas al ciudadano Julián Lezaola Pérez. Como antecedentes, se informa que este comité aprobó, en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2025, la reserva total del padrón de servidores públicos que cuentan con escoltas asignados por este ayuntamiento. Posteriormente, en sesión del día 14 de mayo de 2025, se aprobó también la reserva del padrón de empresarios que igualmente cuentan con escoltas asignados por esta administración. Respecto a la información que pide documentación que sustente la asignación de escoltas al ciudadano Julián Lezaola Pérez, el área informó que de conformidad con el artículo 85, fracción primera del reglamento interno de la Secretaría de Seguridad, establece que para la prestación de servicio de escoltas debe elaborarse un estudio de riesgo donde se determine la protección y seguridad personal. Sin embargo, por el contenido del mismo, el área solicita analizar y en su caso aprobar la reserva total del estudio de riesgo, esto con fundamento en el artículo 107, 108 y 112 de la Ley General de Transparencia y la prueba de daño, en donde se manifiesta en donde se identifica el riesgo real, demostrable e identificable, ya que la divulgación de la información podría comprometer la seguridad física de la persona protegida y de su entorno familiar, domicilio o motivaciones de la necesidad de la protección y ser utilizada por actores con intenciones hostiles para plantear acciones que afecten la seguridad pública o personal. La reserva de la información se realiza por un periodo de 5 años. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. Ninguna. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 03, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como reserva total del estudio de riesgo en el que se determina la protección y seguridad personal a la persona referida en la solicitud 478 por contener datos que pudieran poner en riesgo la vida, seguridad y salud de las personas involucradas. Segundo, se ordena al área atender y responder a los requerimientos contenidos en la solicitud y cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los Reglamentos Generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborándose el índice de expedientes reservados conforme a la normatividad aplicable. Dicho lo anterior, me permite preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidente. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total requerido también por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 481. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud que requería información que requiere copias de actas, minutos o documentos generados en reuniones de gabinete, de coordinación, consejos consultivos, reuniones interinstitucionales entre 2020 y 2025, incluyendo datos como fechas, asistentes, temas tratados, acuerdos y anexos. Por lo anterior, y después de la búsqueda de información, el área solicita analizar y en su caso aprobar la reserva total de los documentales derivados de reuniones de carácter estratégico, operativo o institucional en materia de seguridad de la Secretaría. Esto es fundamento en el artículo 107, 108 y 112 de la Ley General de Transparencia y la prueba de daño, en donde manifiesta la identificación del riesgo real, demostrable e identificable, ya que la divulgación de la información podría comprometer la seguridad y la paz social al exponer estrategias, tácticas y procedimientos sensibles que podrían ser aprovechados por grupos delictivos o actores hostiles que para planificar acciones violentas, evadir controles de seguridad o atacar blancos estratégicos. Asimismo, su divulgación podría poner en riesgo la vida, integridad física y salud de los ciudadanos y visitantes al debilitar la capacidad de respuesta de las autoridades y generar un clima de inseguridad que afectaría la confianza de las mismas. Juan. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. Ninguna. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración.
Acuerdo 04, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas en el inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como reserva total de los documentales derivados de reuniones de carácter estratégico, operativo o institucional en materia de seguridad de la Secretaría para atender la solicitud 481, ya que puede comprometer y poner en riesgo la seguridad y la paz social. Segundo, se ordena al área atender y cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborándose en índices expedientes reservados conforme a la normatividad aplicable. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Presidente, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 9, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta 18ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 13 horas con 24 minutos. Por su asistencia y participación, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.